Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Vamos a cantar el himno 514, ¿no? Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta la riqueza que el Señor te dio. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta la riqueza que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones que manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, cuando la parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de la tiniebla nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otro vea la prosperidad y tu pie claudique tras de su maldad, cuenta la riqueza que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hallará tus pies. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones cuantas nada más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Oremos. Alabado y glorificado sea tú, nuestro Padre Celestial. Te damos una vez más gracias, Padre Santo, por habernos traído hasta aquí, Señor, a recibir esta santa palabra de tu libro, Padre Santo, este libro tan difícil que es del Apocalipsis. Señor, ábrenos el entendimiento a todos, Señor, y dale palabras cónsonas, adecuadas al predicador. Llénalo de tu Espíritu, Padre Santo, para que sea pregonada tu palabra a través de él, Señor. Ábrenos más y más, Señor, los gozos y las dichas de saber de tu palabra. Todo esto lo dejamos en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 7 desde el versículo 9. Dice Dios en su santa palabra: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y uno de los ancianos diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos pues. Bendito Padre, nuevamente, Señor, a ti te damos las gracias porque nos permite, Señor, que tu iglesia en esta localidad nos pongamos de pies delante del Espíritu Santo, el cual tomará de las sagradas palabras del Señor Jesucristo, y Él inspirando este libro y nos manda que lo escudriñemos, analicemos y lo retengamos y lo pongamos por obra para fructificar y llevar siempre honra a tu santo y bendita persona, Padre Santo, en la breve vida que llevamos en este mundo, hasta que tu Hijo venga y nos saque de este mundo, llevándonos al lugar santo, donde Él prepara lugar para su amada iglesia. Iglesia, palabra tan importante en este libro del Apocalipsis, Padre Santo, que nos compete a todos aquellos que seguimos los pasos del Señor Jesucristo y queremos aprender cada día más y más de Él para ser unos verdaderos hijos tuyos, practicantes y divulgadores de la virtud que tú has depositado en cada uno de los que estamos presentes. Bendícenos, Padre Santo, con tu gran bendición, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Ábrenos la mente y llena nuestros corazones con estas preciosas palabras que son un tesoro incomparable para cada quien de los que estamos presentes. Hoy te damos las gracias, muy agradecidos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén. Quedábamos la semana pasada en que esta gran unidad, ¿verdad?, que están aquí y que muchos no entendieron, porque este capítulo 7, lo repito, ¿verdad?, y ya se lo he repetido 14 veces, este capítulo 7 del libro del Apocalipsis ha sido durante 2000 años un capítulo contradictorio, difícil, y ha causado divisiones en la familia, en los creyentes y en las asambleas, en las universidades, en los seminarios y en todo lugar. ¿Por qué? Porque muchas personas son ligeras en leer las santas y benditas escrituras, y no piden la dirección del Espíritu Santo. Entonces, en muchas asambleas hay los llamados intérpretes, en las universidades hay los llamados intérpretes, en los seminarios hay los llamados intérpretes. Los pastores que no respetan la dirección del Espíritu Santo se hacen intérpretes de las Escrituras. Un ejemplo, yo he leído muchas veces, entre varias cosas, algunos comentaristas que se dicen eruditos en las Escrituras y dicen por lo menos que los 24 ancianos que aparecen aquí, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, y dicen que esos no son creyentes, sino son querubines representando a un grupo de santos y que alaban a Dios, ¿verdad? Eso no tiene apoyo por ningún lado, ¿Cómo
¿Cómo se atreveríamos nosotros los que estamos aquí a decir que esos 24 ancianos son ángeles representando a un grupo de santos o a la multitud de santos? Y eso es difícil. Esto es porque algunas personas que apenas tienen un título, una licenciatura, un doctorado, se echan a perder. Por eso es que el Señor, cuando vino predicando su santa y bendita palabra, ¿a quién buscó Él para revelar la palabra que Él traía? A los, como Él dice en Mateo 28, ¿verdad? Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las hayas revelado a estos pequeños. ¿Cuáles eran? ¿Los chiquitos? Los que lo seguían a Él, los apóstoles que ya habían creído en Él menos uno, y otras cantidades de discípulos que lo rodeaban, porque aún su familia no, inicialmente no creyeron en Él, sino que lo llamaron que estaba tocado. Entonces, todas estas cosas, el verdadero creyente que a través, cuando uno camina en la senda del Señor, y uno va escudriñando las Escrituras, desde el primer capítulo del Génesis hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, a través del tiempo, si uno lo hace con reverencia, con respeto y con constancia o perseverancia, el Espíritu le ayuda a uno a retener, viene, como dice la carta a los Colosenses, ¿no? Que dice, escudriñarlo todo. No es que la palabra de Dios vamos a agarrar un pedacito, sino escudriñarla toda, ¿verdad? Y retener lo más importante que nos compete como sirvientes de Dios. Siempre eso está marcado en lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñar, porque ellas son nada. Entonces es con esa reverencia, con ese respeto, con esa hambre que tenemos por la palabra de Dios, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. Porque como dijo el Señor allá en Juan capítulo 15, sin mí absolutamente nada podemos hacer. Sin Él, el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, la fuerza de la iglesia y el fundamento de la iglesia. Sin mí absolutamente nada podéis hacer. Versículos 5 y 7 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde el Señor está hablando que yo soy la vid verdadera. Bueno, así que, hermano, no se lo olvide eso. Y este capítulo, que ya ustedes bien, oye, yo sí se lo repito, pero es que aquí converge, terminan una cantidad de doctrinas que están allá en el Antiguo Testamento. Y Juan, un hombre versado y lleno de la palabra de Dios, y anciano, ya ducho, bueno, con el doble, diría yo, con la triple unción del Espíritu Santo, porque Juan en la vida cristiana fue lleno con dos porciones del Espíritu Santo, y todavía a un ancianito Dios le concedió el privilegio que sufriera o que disfrutara de un éxtasis, ¿verdad? Y eso para que él estuviera allá en las regiones celestiales, recibiendo del Señor, ¿verdad? Cosas que ninguno de los más apóstoles no recibieron. ¿Bien? Porque el apóstol Pablo estuvo también en el tercer cielo, pero Pablo no vio la iglesia como Dios se la estaba presentando. Pablo recibió en ese también transformación y ese éxtasis también. Pablo recibió fue doctrina para poder advertir sobre la iglesia y fundamental la iglesia en la sana doctrina. Son cosas paralelas, pero tiene una variedad de bendiciones especiales entre Pablo y Juan. Juan, en este caso, fue más privilegiado que Pablo, porque, oye, Juan está viendo aquí al Padre en su trono, que Él estableció un espacio. Está viendo al Hijo, que está allí convertido en figura, en simbolismo, como un cordero. Y está viendo a quién más. La Trinidad en pleno que está allí.
Claro, está la plena Trinidad allí. No se le olvide que es el Espíritu Santo quien llama a Juan, ven, sube acá. Y enseguida yo estaba en Espíritu Santo, en mayúscula aparece allí. Así que, hermanos, siempre tomen las Escrituras así como la dicta el Espíritu Santo. Ahí está escuchando una pastora, está diciendo que Pablo lo que escribió, o sea, que está en contra de que la mujer predicara, o sea, que llevara la predicación al púlpito y cuestiones. Entonces dice que Pablo que estaba equivocado, que eso no era mandato de Dios. Bueno, tú sabes que el Señor Jesucristo vino ¿cómo se dice? A resaltar a la mujer, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo hizo, y empezando porque dice el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo iba acompañado de los 12 apóstoles y otros que, y una multitud de ¿qué? De mujeres, y entre ellas muchas mujeres oyeron las palabras del Señor, y esas mujeres le predicaban ¿a quién? A sus mamás, a sus hermanas, a sus prójimas, a sus niñas. ¿Entiendes? Porque el protocolo de aquella gente era que los judíos eran respetuosos de no pernoctar en las casas de las mujeres y viceversa, porque era un respeto de los orientales. Y cuando Pablo predicaba, él también era acompañado de 18 discípulos, y entre ellos habían varias mujeres. Estaba una mujer allí en los Hechos de los Apóstoles que se llama ¿cómo? Y había una diaconisa que predicaba, y las hijas de Felipe también eran diaconisas. Mira, Dios siempre a todos lo ordena. Lo que sí es que Dios siempre para todo tiene una orden. Mientras haya varones a quienes Dios escoge para predicar el Evangelio, Dios le da la prioridad con autoridad ¿a quién? Al varón, como dice la carta allá a los Efesios capítulos 4 y 5, que Cristo es la cabeza y el varón es la cabeza, y la mujer debe tener señal de potestad, de reverencia, quise decir, sobre el varón en la iglesia. Por lo tanto, se entiende que el varón siempre es quien debe de llevar la palabra de Dios. El día que no haya varones, Dios siempre utilizó desde la antigüedad. Había un rey en la época de los jueces, había un rey que le temblaba todo. ¿Y quién era que mandaba? ¿Cómo se llama esa mujer que era profetisa? La que profetizaba se sentaba bajo una mata de ¿qué? Una palmera, y ahí dice que el pueblo iba a pedir consejo a aquella mujer sabia y empoderada por el Espíritu Santo de vez en cuando, y Dios le dio a esa mujer conocimiento, y los hombres que andaban campesinos huyendo de la guerra y todo, iban a pedirle a esa mujer, porque había crisis de varón en ese entonces, y esa mujer adoctrinaba y orientaba a los israelitas a ser fiel a Dios y a cumplir con los requisitos de Dios. ¿No es así o no? Lo mismo hizo Pablo y lo mismo hicieron los apóstoles, y lo que pasa es que después que de la iglesia se fundamentó, vino entonces Dios a ser más claro con la sana doctrina, y Dios diversificó los dones en las mujeres y en los hombres, ¿entiendes? Y entonces siempre Dios ha utilizado más el hombre, pero también la mujer. La historia cristiana y la historia eclesiástica habla de esto, ¿no? Que en las guerras de las cruzadas y la guerra napoleónica y la guerra de los 30 años, Dios utilizó mucho a la mujer para predicar el evangelio, porque los hombres ¿dónde estaban? En los bares tomándose la cerveza, no, en la guerra. ¿Y qué hacía la mujer entonces? Enseñaba la doctrina en sus hogares y en pequeños galpones y casas, la santa palabra de Dios. Así que las cosas hay que tomarlas, y la historia eclesiástica está llena de eso. ¿Bien? Lo que pasa es que nosotros los hombres siempre hemos sido un poco ¿qué? El Señor Jesucristo nos enseñó eso. Dice que las mujeres los acompañaban, le lavaban la ropa, las alpargatas, le daban comida y le daban money y besitos en dos mejillas, y entonces el Señor dulcificó la mujer. Entre ellos ¿quién? La Magdalena, que no se le faltaba de ir. ¿Por qué? Porque era una mujer agradecida al Señor, porque el Señor expulsó de ella 7 demonios de vanidad, de vanagloria y de muchas cosas, el significado de esos 7 demonios.
con estas cosas que estamos viendo nosotros aquí, la palabra de Dios, como quedamos la semana pasada, estamos viendo una multitud aquí que para mí en esta versión es una gran unidad. Porque la palabra multitud lleva a que los hombres se salen de escudriñar. Resulta que una de las teologías dice la exégesis bíblica, la primera de las 12 teologías que yo aprendí, es la primera, exégesis bíblica. La palabra exegética significa sacar, extraer, expurgar. Eso es lo que significa, sacar de un texto, de un capítulo o de varios capítulos lo que Dios nos da. Eso es lo que muchos verdaderos meditadores de la Escritura dicen: oye, pero yo leí ayer este capítulo, pero hoy lo volví a leer y tiene otras cosas. O este texto, por lo menos cuánto yo no he visto libros escritos solamente sobre este texto que está aquí. Ustedes todos lo han leído. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Entonces, claro, uno debe siempre aprender todo eso de la santa y bendita palabra de Dios. Y esto que estamos viendo aquí, de que yo le di esa unidad, esa gran multitud, es mejor como está aquí en la versión. Bien, sí tenemos que leer el castellano con su palabra original y su sinónimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sinónimo amplía el conocimiento. Y aquí dice unidad, las que ustedes tienen allí, una gran multitud. Pero Dios aquí le está diciendo a Juan: y vi una gran unidad, ¿verdad? Unidad. Y entre ellos, esa unidad es significativa para el Espíritu Santo, que nos lo está transmitiendo a nosotros. ¿En qué sentido? Que faltaban todavía, si Dios arrebató a la iglesia representándola a Juan en el futuro en 24 ancianos, ¿verdad? 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, porque no podemos ser discriminativos diciendo de que únicamente esos 12 representaban a los ancianos ceremoniales del templo. No, Dios tenía también sus ancianos ceremoniales en el templo, pero ¿qué está básicamente mencionando Dios con los 12 ancianos de la antigüedad? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? De las 12 tribus, los patriarcas. Es como leímos en Romanos. Por eso yo le dije 10 veces: léanse Romanos 9, 10 y 11. Porque el judío era el portador de ¿qué? Del pacto y de la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios. Dice allí: y dada por embajadores de los ángeles. Y esa palabra de Dios es incorruptible, es indivisible. Y nadie la puede... ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Nadie la puede, ni nadie le puede quitar ni agregar, y tampoco no la puede tener en poco, porque es la palabra de Dios, como leímos ahí en Mateo: todo pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, esos 12 ancianos de la antigüedad, bueno, Dios lo está metiendo, y Juan está entendiendo. Juan, como está recibiendo del Señor Jesucristo como judío, se lo repito, él como judío también estaba recibiendo enseñanza judía, que él conocía bastante el Antiguo Testamento, para enseñarlo inicialmente a quienes, a la iglesia que estaba en formación, y la mayoría de ellos, ¿quién eran? Judíos y gentiles, pero la mayoría del grosor de la iglesia empezó con eso. Como dijo el Señor Jesucristo: muchos son llamados, no todo el Israel recibieron al Señor, pero aquellos que estaban seleccionados sí recibieron al Señor Jesucristo y fueron salvos en la sangre del Cordero. ¿Viene? Y los gentiles, entonces lo vemos ampliamente, para que no se confundan ustedes. Los gentiles lo vemos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que el mismo Pedro se sorprendió. Y si el Señor no le revela en sueño, en visión a Pedro, Pedro no hubiera ido, ¿verdad? Y todavía Pedro fue con duda a predicarle ¿a quién?
a Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Y Pedro se sorprendió cuando vio que después que predicó, los gentiles, romanos, soldados, visitantes de todo, estaban allá. Y cuando Pedro predica a los gentiles, se sorprendieron cuando vieron que el Espíritu Santo los iluminó, porque ellos se arrepintieron de corazón. Y para que vieran que cuando una persona se arrepiente delante de Dios de corazón y mente, enseguida viene, hijo, tus pecados, y enseguida viene la unción o el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Pedro vio que los de Cornelio, oye, como dice él mismo, oye, qué admiración, habló con sus compañeros judíos, oye, ¿qué te parece que Dios también a los gentiles le haya concedido el don de la salvación y el don del Espíritu Santo? Se sorprendió Pedro, Pedro aprendió más que nunca. Usted acaba de decir que los 12 patriarcas son los 12 de las 12 tribus. ¿Dónde le consigo los nombres de esos 12? Bueno, léete el capítulo 47 del Génesis. Vas ahí cuando Jacob bendice a los 12 patriarcas y les da a cada uno una especialidad y una bendición. Y eso está todavía aquí y se está cumpliendo. Porque Génesis 45, 46, 47. Claro, pero fíjate de dónde viene eso. Porque Dios todavía la nación de Israel no estaba formada. Y fueron 70 almas que entraron como peregrinos. ¿A dónde? A Egipto. Y allá se multiplicaron en 430 años. Y fueron millones cuando Dios sacó a la nación de Israel de allí, que todavía no tenían la formación de la nación de Israel, sino eran los hijos de Dios que estaban en cautiverio, hasta que Dios formara por un pacto de sangre en el desierto de Sinaí, de los 12 capítulos del libro de Éxodo, la nación de Israel. Un pacto de sangre que Dios los tomó allí en el desierto para que fueran su especial y fueran sacerdotes y reyes y sacerdotes, ¿verdad? Éxodo capítulo 19, versículo 6. Entonces, hermano, cuando ustedes vean eso, leyendo así con fundamento, nosotros vemos, ¿y por qué se repite constantemente estos 24 ancianos? Otra cosa que se equivoca uno de los 3 eruditos que yo he leído en libros especiales, comentarios, que son esos eruditos, son, directores de seminarios en Estados Unidos, tienen editoriales, tienen de todo, libros y eso, y sin embargo no se dan cuenta del daño que le han hecho a la doctrina de Dios. Sin embargo, muchas cosas de ahí salen buenas, pero una de las cosas que ellos hablan de estos 24 ancianos, que además que dicen ellos que son representantes como ángeles, están equivocados, pero no se dan cuenta que estos 24 ancianos ya están nombrados por Dios con tiempo, como profecía, y Juan, que es tan sabio y tan entendido, que está recibiendo las revelaciones, lo está resaltando aquí como el fundamento y como la ilustración que Dios le está presentando en el futuro. No se les olvide que Juan está viendo una representación futura de todavía lo que no ha sucedido. La iglesia todavía está en desarrollo y la iglesia apenas estaba en crecimiento. Y Juan, ancianito, pero lleno del Espíritu y con una memoria extraordinaria. Entonces, ¿qué pasó? Oye, cuando Juan ve todas esas cosas, madre, se contenta tanto. ¿A cuántos miles de judíos creyentes Juan no los ayudaría, los empoderaría en conocimiento y en el Espíritu, ¿verdad? Con ese conocimiento que tenía el del Antiguo Testamento. Porque este capítulo 7 tiene argumento del Antiguo Testamento. Tiene argumento del Antiguo Testamento. Y como fuera inspirado en ese momento, ¿cómo hago? Bueno, lo que pasa, que es lo que ustedes han visto, que muchas veces yo he estado predicando y busco del Antiguo Testamento
para fundamentar lo que tengo aprendido en el Nuevo Testamento para poder exponer y explicar. Porque todo cuando uno escudriña a través del tiempo, mira, Dios le ayuda a retener muchas cosas a uno. Por eso es que Dios siempre le gusta, oíste, los jóvenes de esta congregación, Dios siempre le gusta que siempre los que llevemos la doctrina más pesada seamos unos ancianos. Ahora, fíjense, aquí hay una gran unidad, y entonces estos ancianos que están aquí son verdaderamente representantes por parte de Dios, no que Juan, por parte de Dios, representantes de la ¿qué? De la iglesia recogida ya en este capítulo 7 totalmente por Dios, ¿verdad? Y en este capítulo 7 ya es el cuarto perfil que yo le estoy presentando de acuerdo a la teología de la iglesia como el Señor Jesucristo lo está señalando en la Escritura. Es Él quien presenta 7 perfiles de su amada iglesia en estos capítulos, ¿verdad? Los 4 evangelios son los 4 perfiles del Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, entonces, claro, las cartas apostólicas, los hechos de los apóstoles, viene siendo el 5.º perfil, porque ¿quién maneja allí en los hechos de los apóstoles el 5.º perfil? El Espíritu Santo. Por eso es que muchos comentarios presentando el libro de los apóstoles, lo llaman los hechos del Espíritu Santo. Entonces es el 5.º perfil. Y el 6.º perfil son las cartas apostólicas que Pablo recibió conocimiento de lo alto, ¿verdad? Y lo reveló ¿a quién? A la iglesia, como lo encontramos en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y capítulo 20 dice el fundamento de los apóstoles, porque sin las cartas apostólicas, mira, la iglesia, oye, entonces pierde la doctrina y el Señor todo lo hizo con base y muy ordenadamente. Y el 7.º perfil lo encontramos en el Apocalipsis, sobre todo en las 7 cartas apostólicas. Entonces el creyente debe de leer cómo es que Dios está hablando, presentando esa iglesia, no parcial, sino una sola. Pero Dios, esa iglesia, esa esposa del Señor Jesucristo es una sola. Pero Dios le está hablando a la humanidad porque esa esposa tiene 2 lados, 2 nacionalidades. ¿Verdad? ¿O no? Una mezcla, ¿verdad? Tiene una doble nacionalidad. ¿Cómo se dice? Gentiles y judíos. Porque primero dice la Escritura, el Señor Jesucristo, yo vine primero a las ovejas perdidas de Israel, y predicó 3 años y medio a Israel primero y se convirtieron. Después le vertió esa virtud y ese poder en el Espíritu Santo en los gentiles y le predicaron ellos, los apóstoles, a los gentiles. Y ya eso estaba ya profetizado en Abraham, el capítulo 12 en adelante del libro de el Génesis, ¿verdad? Cuando le dijo, sal de tu tienda. No, sal de tu tienda y ve de noche, una noche estrellada como única, que habla la historia, que en el oriente hay una época primaveral, cuando nació el Jesucristo, que hay representaciones de la luna y las estrellas como nunca en otras partes del mundo. Ese es plan de Dios, porque ahí fue donde Dios asentó por primera vez su pie para crear el Edén, y allí Dios creó los 6 elementos y puso al hombre en el oriente, allí en el monte Hermón, donde está el Líbano, pero eso lo confundió Dios para que nadie diga este es el Edén o este es el Edén. Sí hay indicios de que fue allí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que habían 4 ríos, Dios eliminó 2 y quedaron ¿qué? 2 que existen todavía y que están allí y que salen de la pata del cerro Hermón. De allí sale el Éufrates y el Tigris, o el Tigris, salen de allí. Y ahí están, y existen todavía, en Irak e Irak, los 2 ríos. Y ahí más o menos, en esa área, estuvo el Edén, que Dios lo va a restaurar en el milenio, como dice la Escritura.
Ah, sí, ellos han buscado, pero buscan por otro lado y otras cosas. Pero han conseguido material que lo verifican en la Biblia. ¿Verdad? Ellos investigan De lo- algo, la Biblia del no. mundo antidiluviano, algunas cosas, pero no escudriñan en la escritura. ¿Sabes que la arqueología gasta miles y miles de millones de dólares en buscar lo que pasó y no escudriñan las escrituras? Y esos sabios, como dice Dios, son más sabios, son más locos que los locos, pues. Entonces, viendo esto, esta unión de la que estamos hablando, de estos 144,000 que últimamente está representando aquí, que son los últimos que estamos viendo, que ya vienen a acompañar a los 24, es plan de Dios, no fue plan de Juan, ¿o sí? Fue plan de Dios. Dios es quien le está demostrando. Se lo repito varias veces para que se les grabe, porque yo sé como cuando uno está joven y recién convertido, mira, no graba tanto. Estos 144,000 es parte de Dios que le está diciendo Juan, agrégame esos 144,000, porque es mi palabra dada a Abraham, un remanente judío. ¿Sabe que esto tiene los números de Dios? Este es capítulo 7. Hoy vamos a hablar rápidamente los números de Dios. Busquen Daniel capítulo 12 para entender un poquito más esto que Dios está agregando a la iglesia. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Si pueden anotarlo mejor, pero léanlo, reténganlo. Daniel capítulo 12, versículos 1 Y 2. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ajá. Ahora que resulta que Daniel aquí está hablando ¿a quién? En primer lugar, A los hijos de Israel. a los hijos de Israel, porque el ángel vino y le habló a Daniel. Sepa Daniel que las 60 semanas, las 70 semanas es así. Y cuando llega a la conclusión, el ángel explicándole a Daniel, ya le dice, mira, habrán dos resurrecciones, una resurrección de vida y una resurrección de condenación, que está en el versículo 2. Y aquí en este capítulo 7, hermano, del Apocalipsis, estamos viendo nosotros que ya la iglesia, ¿qué? Resucitada, representadas, el Señor le está haciendo a Juan, ¿verdad? En 24 ancianos. Y como había un remanente, de la cual está hablando aquí Daniel, aquí el Señor está agregando un remanente, que son ¿cuántos? 144,000 que dio en la tribulación. No se le olvide que ya la iglesia no estará. Y entonces hay un tiempo de trabajo de parte de Dios hacia el pueblo. Y Dios dijo que iba a tomar de ese pueblo en la gran tribulación, no, la nación de todo el mundo entero, los traería a su tierra. Y de su tierra Dios tomaría ¿qué? A un remanente. A un remanente. Ahora retengan en su mente que dice todos los que están ¿qué? Escritos en el libro. A todos los que están escritos en el libro. ¿Cuándo es que uno tiene la seguridad que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Ajá. ¿Cuántos de aquí tienen el nombre escrito en el libro de la vida? Fíjese, y qué importante es eso, ¿verdad? Saber, bueno, Dios nos está explicando. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso cuando Dios es un Dios de amor que debiera decir, aquí está el mundo entero salvo por mí? Y mira, Juan, yo este mundo entero te lo estoy presentando en el futuro, que yo como Dios, el autor de la vida, ¿verdad? Porque yo soy el que hago morir y el que hago vivir, ¿verdad? Yo, Juan, mira, ve todo el mundo entero salvo por la obra de mi Hijo. ¿Es así? ¿Verdad? ¿Y por qué no lo hace Dios? Por el corazón. Dice en el primer capítulo y el segundo capítulo de la carta de Roma, por tu corazón no arrepentido, atesoras para aquí que
juicio para el día de juicio. Ahora, no se les olvide, hermano, que en el libro del Apocalipsis, Dios está hablando de dos caminos y dos vertientes, dos palabras, juicio y justicia. Dios le está haciendo aquí justicia al pueblo de Israel, y los que no crean de Israel les viene ¿qué? Un juicio. Los gentiles que hoy no crean en el Señor seguido, ¿qué les viene? Un juicio. Ese es por nosotros los creyentes que deseamos que el mundo sea juzgado, condenado por Dios. No, al contrario. Sin embargo, cuando uno lee, cuando Pablo le habló a los sabios de los sabios en la época del primer siglo, allá en el Areópago, a los más sabios de todas las materias que existen, le dice que no creyeron a la predicación de Pablo, sino unos cuantos porteros, mujeres, secretarias, y que estaban por allí. Pero los verdaderos sabios que oyeron el mensaje, ¿qué? No creyeron. Entonces Pablo dice, pero Dios ha prefijado un día en el cual ha de juzgar al mundo por este Jesús, salvo a quien Dios lo levantó de los muertos. Entonces, ha establecido un día, ha fijado un día, pues, que ha de juzgar al mundo entero por el Señor Jesucristo. Los Hechos del Apóstol, capítulo 17, versículos 30 y 31. Anótenlo porque es necesario. Ese es el juicio que viene para la humanidad. Y el Señor Jesucristo aquí, en los 7 sellos, está presentando, hermano, ¿verdad? Dos cosas. Todavía le voy a hacer, según lo que yo le prometí a Abraham, a Moisés, a David, a los patriarcas, a los reyes, a muchos santos, a muchos nobles, un remanente. Les voy a salvar ese remanente. Y ese remanente son estos 144,000 que Dios lo está agregando a los 24 ancianos que representan ¿quién? La iglesia. Se lo estoy repitiendo como loro porque yo sé que ustedes, muchos aquí son nuevos y no retienen mucho. Bien, yo reconozco con toda sinceridad que eso es así porque Dios lleva a sus creyentes poco. Estos judíos, ¿saben? Va a ser salvado en 3 niveles. Un nivel fue ahorita en este tiempo de gracia. ¿Cómo? Son 3 niveles. Yo les dije primero que no hemos llegado porque estamos apenas en el segundo. ¿Por qué? Porque si tú leíste, ¿qué dice ya el capítulo 37 del libro de Daniel? Que Dios recogería ¿a quién? A la nación. Primero, el primer nivel es que Dios tiene que recoger del mundo entero en la gran tribulación cuando la bestia esté, ¿verdad?, en su apogeo. Por eso les mandé a leer la semana pasada el capítulo 13 de este libro. Yo dije 3 niveles, dice allá, mira, 3 niveles, porque ese texto de Romanos capítulo 11, versículo 25-26, ¿verdad? Y luego todo Israel será malentendido literalmente y proféticamente también. Bien, ¿por qué? Porque a la gente le gustan las palabras fáciles, pero Dios tiene un propósito y Dios no miente. Bien, cuando Dios dice todo Israel será salvo, en toda la sana doctrina del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tiene 3 niveles y no más. ¿Cuál? Que Dios uno, como lo leímos en el capítulo 49 del libro de Isaías, anótenlo para que lo lean hoy en su casa, el capítulo 49 de Isaías, van a entender los 3 niveles, porque Dios expresa en Romanos 11:25, y todo Israel será salvo. Y el capítulo 37 del libro de Ezequiel dice que Dios va a volver a su ¿qué? A su nación Israel, que se componen de ¿qué? De 12 tribus, las va a volver y las va a traer, porque ¿quién es Israel actualmente? Son puros una mezcla. Y dice la profecía que Dios, cuando Él venga a establecer su reino, Él dice que sacará a los malditos, o sea, a los cananeos. Es una expresión usual que significa a todos los que no son fieles y que no son de la raza hebrea. Dice Dios que los expulsará de su tierra, como lo leyeron ustedes en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Los árabes no son el pueblo, son primos de Israel, pero ellos no tienen la bendición de Dios.
La promesa, ¿quién fue lo que adquirieron la promesa? Isaac se la transmitió a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Claro, yo entiendo que todavía les es pesado entenderle. A todos los que estamos aquí, cuando ustedes vean esto aquí, de esto que acaban de ver, de Daniel, oye, pero ¿cómo es eso? Todos los que están escritos en el libro, el único que maneja números con autoridad en las escrituras es Dios. Yo se lo he dicho 4 veces ya. Ningún creyente puede hacer una estadística de cuántos son los israelitas, de cuántos son los gentiles y cuántos son componentes de la iglesia. Bien, por eso los más sabios y más respetuosos le recomiendan a los pastores no llevar siempre estadísticas de la membresía de una asamblea, porque Dios le quita muchas veces bendiciones a los pastores cuando cuentan los miembros de su asamblea. Esos 144,000 van a ser el tiempo. Actualmente, mira, Juan en el Apocalipsis, en la isla de Pamo, está viendo lo que Dios le está presentando en el futuro. Estos 144,000 salen de la nación de Israel, un remanente de gente que Dios va a escoger de la nación de Israel. Porque cuando Dios arrebate a su iglesia, representada en los 24 ancianos, ya hay israelitas salvos en esos 24 ancianos, ¿sí o no? Bueno, pero Dios ahora le prometió a esa nación que aún en la época de la tribulación, si ustedes leyeron el capítulo 13 en esta semana de este libro, van a entender lo que les voy a decir. Dios va a sacar de esta gran tribulación un remanente de la nación de Israel únicamente, no de los judíos, no de los gentiles, sino los judíos. Aquí está en la escritura. Estos 144,000 en la voluntad de Dios son literal, no son figurados ni imaginarios ni simbólicos, son literal, porque Dios va a escoger de esa nación, ¿verdad? 144,000 señalados, 12,000. Por eso es que dice aquí, ve, y vi que Dios hasta que, bueno, vamos a leerlo, vamos a leer la segunda parte. Número de Dios. Mira, el capítulo 12:1, ya ustedes saben que Dios está indicando en una profecía el número de Dios. ¿Entiende? Es Dios quien te maneja. Busquen Romanos 9, 8 y 9. Romanos capítulo 9, versículos 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ajá, mira, ve. Siempre hay que, mira, punto y coma, ¿ves? No todos los que son de la carne son hijos de Dios, sino ¿quién? Hijos de la promesa. Sigan leyendo. Los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ajá, ahí está, párate allí. Son contados. Ahora, ¿quién es el único que puede contar a lo que Dios le prometió a Abraham? Mira, Abraham, yo haré que tu descendencia sea como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Entendieron ahora el segundo punto? El número de Dios en las escrituras, hermano. Oye, ahora busca el tercer número de Dios. Apocalipsis 6, 9 al 11. Estamos hablando de los israelitas. No metan los gentiles, estamos hablando de los israelitas. Ajá. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Ajá, que también habían de ser muertos como fíjate, ya va, número de Dios, es Dios quien está hablando, o sea, no ningún teólogo, yo no lo estoy agregando, ya van tres expresiones de número de Dios, ¿verdad? Como viene Dios ordenando en esa forma, ¿verdad? Pasa ahora al 7:4. Oí el número de los
los sellados 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ajá, ve, de las tribus de Israel, no gentiles, ¿verdad? ¿Oí cuánto? 144,000. Ajá, ok, pasa ahora al versículo 9 del mismo capítulo. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No se les olvide que Dios, esa multitud, esa gran unidad, lo está coronando con los 144,000. Ahora, ajá, sigue ahora, vete para el capítulo, vete para el 14:1, que es lo que también, el capítulo 14:1. 14:1. 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ajá. Ahora fíjese que ya Dios está hablando de números y le está hablando una cantidad de personas escogidas por Dios. Y Juan está anotando lo que está viendo en el futuro, que todavía Dios no ha completado su iglesia, pero sí nos está demostrándole a Juan que Dios va a coronar a la iglesia gentil y judía, pero falta todavía, como yo les dije a ustedes, un remanente, ¿verdad? En lo que Dios lo está presentando en 7 perfiles, hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos entienden esta fórmula de cómo Dios está hablando. Dios está hablando, y Dios le está hablando como judío a un judío para que le explique a un tercer grupo de judíos. Y nosotros los creyentes gentiles, que también somos interesados en los mensajes de Dios, entendemos que es Dios quien está enumerando su iglesia y se la está presentando a Juan en 4 tipos en el mundo de idioma, como dice, naciones, pueblo, tribu y lengua, ¿verdad? Y entonces lo está coronando aquí con 144,000. Ahora, fíjese que uno, hermano, lo que pasa es que cuando uno está leyendo muy rápido, pero a mí al principio, hace muchos años, me confundía saber, pero no es posible. Incluso hay un famoso, el único que yo lo llamo que es un verdadero erudito en las escrituras, pero mete también el pie, es el Dr. White Pentecostal, en los eventos del porvenir. Ese libro lo compró todo el mundo en el año 50 y 60. Y bueno, ese libro lo leí yo varias veces. Eso, el Dr. White, David Pentecostal, ¿cómo? Dwight de Pentecostal. Bueno, y él hace un estudio del Antiguo y Nuevo Testamento, pero mete el pie. Y él dice que no, que aquí hay un arrebatamiento parcial. Estos 144,000 es un grupo, los que están en el 14 es otro grupo, pero no, él dice, y fíjate, me parece, alguna persona que hable con seguridad puede usar esa palabra, a mí me parece, puede usarla, ¿verdad que hay dudas, no? Entonces él pide la opinión de otro y otro también le dice, hay una duda en esto, pero Dios completará eso. Bueno, está bien, ya está mejor. Pero ninguno afirma, esto fue así, porque lo dice la Escritura. ¿Por qué, hermano? Porque están llenos de tanto argumento, de tanto conocimiento cuando están escribiendo un libro, y siempre detrás de ellos mismos, ¿quién está? El enemigo, para que ponga la nota no apropiada. Entonces, cuando ustedes ven que estos 144,000 son los mismos que están en el capítulo 14, ¿por qué eso aparece en esos 144,000 en el capítulo 14? Aquí viene algo muy delicado. Todos ustedes saben que cuando el Señor profetizó, dijo, y serán como los tiempos. Y cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, ¿qué pasa? Se completará, todos los que estamos escritos en el libro seremos, entonces pasará como pasó en la época de Noé. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban Dentro del arca.
Ahora es la época de la apostasía en esa época. Y Noé estuvo predicando ¿cuánto? 120 años. 120 años. ¿Cuántos millones creyeron? Ni uno se creó. Era la época de la apostasía más grande de la historia de nosotros. Y dice la Escritura, oigan bien, dice la Escritura, que cosa muy importante que la tomemos en cuenta, que Dios, en esa gran voluntad de salvar la humanidad, bueno, se dio cuenta de que los demonios se habían aprovechado ¿de quién? De las almas de los pecadores. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. No lo dice allí, pero dice que era una barbarie, que la incredulidad, que dice Dios, y la maldad y el pecado subía al cielo. Bueno, y eso es el mundo primitivo. Ahora el Señor Jesucristo se refirió que sería como los tiempos. Si la iglesia representada en estos 24 ancianos que estamos aquí, llegó el momento que el Señor nos arrebató, pero ya se peleó ¿qué? Para el gentil y el judío. ¿Y para quién más? Para el pueblo judío también. Bueno, ¿por qué? Porque en medio del pueblo, del mundo, ¿quiénes son los más incrédulos? Bueno, porque fíjate tú, si ustedes leyeron los 3 capítulos, Dios le dio la gran oportunidad a los gentiles, y los gentiles hemos producido más frutos que los mismos judíos, y somos la iglesia en el mundo que hemos aflorado en alabanza y bendición hacia Dios. Pero los judíos, bueno, al Señor Jesucristo lo patearon, como yo siempre lo digo aquí, lo escupieron, lo menospreciaron, y entonces el Señor Jesucristo tuvo que destruirle esa nación y esparcirlos a ellos por el mundo entero. Y siguen todavía actualmente. Pero sin embargo, Dios dice, todos aquellos que oyen la voz del Señor, el Señor los atiende, y todo aquel que se arrepiente, el Señor le perdona, y le perdona sus pecados, su incredulidad, y escribe su nombre. Cuando el Señor venga, todos los que están escritos en el libro de la vida, seremos arrebatados, y todos los que murieron sabiendo que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, serán resucitados en la primera resurrección de vida para estar en la presencia de Dios. Ahora bien, estos 144,000 que vemos aquí en el capítulo 14 son esos hermanos que ustedes vieron. Hay varias cosas. Serán como los tiempos de Noé, ya se cumplió, ¿verdad? En el arrebatamiento, ¿verdad? Serán como los tiempos de ¿qué? Sodoma. ¿Qué es lo que vemos en Sodoma y Gomorra? Que el Señor se habla en Lucas. ¿Acordado de la mujer? ¿Quiénes son los que vuelven hacia atrás cuando oyen el Evangelio? Hermano, todo incrédulo que tiene una buena posición en este mundo entero, unos buenas de todo, la grandeza, los nobles, los ricos, los millonarios, todos aquellos, cuando oyen el Evangelio, ¿qué hacen? Le dan la espalda a Dios. En el capítulo 8 de la carta a Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice que no podéis servir a Dios y a la riqueza, porque el hombre cuando coloca su corazón en las cosas del mundo, en la riqueza, ¿qué le pasa? El corazón se le endurece, se le encauteriza, se le endurece. Y como dijo el Señor Jesucristo allá, del corazón salen entonces las ¿qué? Los malos procederes, y entre ellos la incredulidad y la blasfemia hacia Dios. Entonces, ¿cómo va Dios a obligar? Porque Dios respeta el libre albedrío de cada ser humano. Después que tiene uso de razón, Dios respeta. Dios llama, pero Dios no obliga. Mira, es que juro, ¿oíste? No, nada de eso. El que quiera, el Señor Jesucristo, el que quiera, lo dijo. Todo aquel que quiera. Ahora fíjense, en todo esto que estamos viendo, que es muy delicado, en esas dos profecías de Mateo 24 y Lucas 17, como Sodoma y Gomorra, hay una profecía importante. ¿Y qué pasó con Enoc el séptimo?
Caminó con Dios. A ver. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Eso está 4 veces. 4 veces aparece el nombre de Noé. El capítulo 5 de Génesis. El primer capítulo de la crónica, Enoc el 7º. Y en la carta de Hebreo capítulo 11, Enoc el 7º. Y en la carta Judas, búsquenla hermano, enseguida. Versículo 10 al 14, la carta a Judas. La última carta antes del Apocalipsis. La última carta antes del Apocalipsis. Búsquenlo, hermano. De esto también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ajá. Observen esto, y esto es delicadito, pero a medida que ustedes lo lean varias veces van a entender eso. Pero fíjense, todas esas profecías que aparentemente se cumplieron allá, pero que no tienen aplicación, sí, claro que sí. Y Enoc el 7º se está aplicando aquí en el capítulo 14. Abren la Biblia, busquen el capítulo 14 otra vez. Desde el 14 al 1 y 2 de Apocalipsis. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ajá, fíjate tú, ahora fíjate, esa profecía que Dios le dio y que los judíos entendieron bien y que el Señor lo está aplicando aquí. Y como todo Enoc el 7º, ¿qué pasó con Enoc el 7º? ¿Qué pasó? Dios dice que se lo llevó, dice, y vivió Enoc 365 años delante de Dios, y anduvo Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y un hombre que predicó mensaje de justicia y que fue imbatible y agradó a Dios tanto la vida de Enoc el 7º, ¿verdad? Como patriarca de esos 10 patriarcas que predicaron en el mundo antidiluviano. Y entonces el único que agradó a él, además de Noé, fue más Enoc, que Dios se lo llevó. Y esa tiene una aplicación especial porque Enoc, tomado en ese momento por el Espíritu temporalmente, predicó lo que en ese momento en la apostasía, ¿verdad?, en el mundo de pecado estaba sucediendo. Y no creyeron a su mensaje, ¿o sí? Ahí lo dice, y no creyeron, por lo tanto Dios se lo llevó, pero Dios dejó para cumplir ese mensaje. Por eso el Espíritu Santo lo coloca en boca de Judas, el penúltimo libro ante el Apocalipsis, ¿verdad? De lo cual predicó Enoc el 7º, ¿verdad? He aquí viene el Señor con sus santos millares a hacer justicia a los impíos, ¿verdad? Como dice el capítulo 11, no creyeron a Dios y destruyeron el mundo de Dios, ¿verdad? Y se unieron con la cantidad de millones y de millones sin número de demonios que en aquel entonces, porque no había tantos seres humanos como ahora, pernotaban en un ser humano que los convertían, como dice la Escritura, como unos gigantes. Es decir, que mataban, que hacían de todo con el poder diabólico. Pero ¿qué pasó a ellos? Dice Dios que vino un diluvio y se los llevó a todos, de los cuales el Señor Jesucristo, cuando murió, fue al abismo, al infierno, y le predicó a ellos: ustedes no creyeron a mi representante Enoc el 7º, ¿verdad? Por lo tanto, esperen el día de ¿qué? De juicio, como lo estamos viendo aquí. Entonces, Enoc el 7º viene a representar aquí a estos 144,000 en cuanto a la predicación, porque estamos en una época de la apostasía que Juan está viendo en el futuro. Eso es lo que debemos estudiar, que los que estén estudiando actualmente ubiquen estas profecías en el futuro, ¿entiendes?
No la pongas en el presente, en el futuro, mañana, pasado mañana y lo que viene. ¿Me están entendiendo? Para que puedan entender cómo Dios le está hablando a Juan en el presente para que viera el futuro. Entonces, estos 144,000 es una profecía para el pueblo de Israel. No se les olvide, todo Dios le está hablando en número al pueblo de Israel. Por eso es que repite 2 veces. Y ustedes saben que las 12 teologías básicas y fundamentales de las universidades y los seminarios hablan que cuando uno estudia la homilética, la hermenéutica, dice cuando Dios habla 2 veces, oigan bien, cuando Dios habla 2 veces significa que es veraz y fiel, veraz y fiel. ¿No es así? ¿Cuántas veces decía el Señor Jesucristo, en verdad, os digo, ¿verdad? De cierto, os digo, su palabra era veraz y es veraz, no era confundible. Y entonces lo vemos nosotros aquí, el Señor presentándole a la nación de Israel y a la iglesia que vea que Dios va a coronar a la iglesia con el saldo de los 144,000 y lo presenta 2 veces. En el capítulo 7, y vi yo 144,000 de la nación de Israel. Aquí está ahora la segunda parte del capítulo 14. El Señor Jesucristo convertido como en un simbolismo de el Cordero, porque los judíos no creían, hasta ahora no creen en la sangre del Señor Jesucristo. Y Él se está presentando aquí en el Apocalipsis como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso aparece 28 veces en el libro del Apocalipsis el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y observen ustedes, y todos fueron lavados en la sangre del Cordero, y a Él sea honra y gloria para siempre. Amén, dice la Escritura. Ahora, hermano, si nosotros no entendemos cómo es que Dios le está hablando a Juan para que le explicara a esos creyentes con dudas, que tenían muchas dudas porque apenas se estaba formando la iglesia y no tenían fundamentada la doctrina de los 7 perfiles del Señor Jesucristo, era necesario que le preguntaran a Juan. Y Juan iba de asamblea en asamblea como ancianito, como dice la historia. Su nieta, sus nietos y sus primos lo llevaban a un catre, y en ese catre lo llevaban y lo colocaban en la asamblea donde él explicaba el Apocalipsis y muchas cosas más, para que la iglesia mixta, llena de gentiles y de judíos, se fortaleciera, se les ampliara el conocimiento y la mente, y vieran lo bello que Dios hizo. Edificaré mi iglesia, tomad el Espíritu Santo. Yo se les dije algo que leyeran en su diccionario bíblico, buscaran, porque es un deber de ustedes. Ahí aparece el nombre Sión, Moriah y Olivet. Cuando venga el Señor, dice que cuando Él venga a establecer su reino, dice que primero ahí donde está la mezquita de Omar, ¿quiénes la tienen? Los árabes, que son los árabes, los primos de Israel, pero no fueron los hijos de la promesa. Y ellos actualmente no quieren nada con el Señor Jesucristo. En serio, ellos aman ¿a quién? ¿Cómo es eso que los árabes adoran a Alá? Alá es el Dios que aman los árabes, y dicen que él fue el que trajo a su profeta Mahoma, que fue el que le dio el Corán aquí a ellos, a todos los árabes, a los cuales ellos aman y adoran. Ahora fíjese, para ampliarlo un poquito, los árabes aman a la luna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios creó al sol, la luna y los estrellas. Ahora, ¿en qué se convirtieron los árabes? ¿Verdad? En los que había una ley que Dios estableció, los meslunios, y todas las noches, cada año, en las cabañas y mensualmente, adoraban el nacimiento de la luna nueva, y entonces había un culto a la luna, y para ajustar el calendario y para adorar a Dios. Pero Mahoma, Muhammad Ali, su suegro,
tergiversaron todas esas cosas y aplicaron mal la ley de los judíos. Entonces los árabes, por odio a los judíos, sus primos, ¿verdad?, los edomitas, que son los hijos de Esaú, y los ismaelitas, que son los árabes, 35 naciones, odian a los judíos y hay una rivalidad entre ellos actualmente. Y de allí va a salir un hombre que se va a hacer pacto con un judío, donde van a ser entonces el hombre de pecado, que según el capítulo 10 y 11 del libro de Daniel, llegará a un acuerdo para que ese hombre de pecado le dé entonces el ¿qué? El sí, y se una con la bestia europea que representa las 7 naciones que vemos allí, que ustedes leyeron, capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, ¿qué resulta? Que los amadores, los árabes, adoran a Dios a través de la luna. Y dice la Escritura que no hay intermediario delante de Dios, sino ¿quién? Cualquier intermediario que el ser humano, judío, gentiles, pongan a adorar a Dios, no es válido. Y los árabes caen en ese error, adoran a Dios a través de la luna. Por eso que en el año Mahoma y los mahometanos, cuando conquistaron toda la Europa y parte de la India y parte de Asia Mayor, bueno, ellos llevaban como símbolo en su espada y en su lanza media luna, porque ellos todavía media luna es su bandera. ¿Por qué? Porque ellos conquistaron medio mundo hasta el año 1910. Allí los mahometanos fueron retirados entonces de España. Por eso es que la mayoría de los españoles, hombre, son descendientes de allí, de los árabes, ¿viene? Y los judíos. Entonces, eso es la idea. Los mismos mahometanos, los mismos judíos que son, ismaelitas, no adoran al verdadero Dios, al Señor Jesucristo, no lo adoran, sino al Dios creador de la luna. ¿Están entendiendo? Cuando ustedes ven aquí al Señor montado en el monte Sión y ven estos 144,000, para terminar aquí y dejar la mitad para la semana que viene, entonces los judíos están entendiendo que así como la bestia en la gran tribulación se empoderó con las 4 bestias, el hombre montado en el caballo, el hombre rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, que forman una unidad de maldad, de destrucción y también de ¿qué? Apostasía total. En la gran tribulación hay una apostasía total que nadie creerá. Búscalo ahí, ese texto que está en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No, fíjese, ese es el coro que se va a oír en la gran tribulación. Toda la humanidad que rechazaron ahora la oportunidad de salvación, como dice ahí en Hebreo, hoy es el día aceptable, o sea, esta es la época aceptable. Hoy es el día de salvación. Y como leímos en Mateo, como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma, bueno, toda persona que ahora no acepta la salvación queda fuera de ¿qué? De la gracia del Señor Jesucristo. Es cuando entendemos ahora, hermanos, oigan bien, una segunda oportunidad que Dios le da ¿a quién? A la nación de Israel. Y ahí viene la contesta. 3 niveles, cuando Dios reconquistará a Israel o volverá a su tierra. De allí sacará Dios 144,000, que son estos que estamos viendo. Pero falta todavía la última parte, que es lo que se llama la liberación total o la restauración total de la nación de Israel. ¿Y en quién está actualmente Israel? La tierra que él le dio a Abraham, a Moisés, a David, a todos los patriarcas. En medio de los enemigos ismaelitas y edomitas o esaucitas, hermano. ¿Entienden ustedes? Los descendientes de allá.
Y todavía el lugar santo que Él les dio, los tienen los árabes. Entonces el único, ¿quién es el único que le puede dar esa tierra nuevamente a ellos? Dios el creador, como lo tenemos en el libro de Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas. Yo vendré y quitaré la maldición de toda la tierra de Israel. Y como dice allí, el último para terminar, porque la semana que viene vamos a ampliar esto. Léete allí en Romanos capítulo 11, versículos 25-26. Oigan bien, no lo tomen esto espiritual, sino material, literal. ¿Me entienden? Capítulo 11. 25 y 26. Y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso es una profecía, ¿ves? Fíjate, y se está cumpliendo, y eso no se ha cumplido todavía. Pero allí, entonces, para que entiendan los tres niveles: primero, Israel será salvo del mundo entero. Dios sacará en segundo lugar un remanente que es el que viene a coronar, ¿verdad? El capítulo 7, la iglesia salva con los 144,000. El remanente repetido ahí en el capítulo 14. Todavía faltan dos perfiles para verificar más esto y certificarme esto que dice Dios, ¿verdad? Y la tercera parte es que la tierra que está actualmente, que Dios le dio a la nación de Israel, no está en manos de ella. Y el único que la va a salvar y va a restaurar, es una palabra global que está usando el Espíritu Santo allí a Pablo. Y Pablo dice, y todo Israel será salvo. Es toda la tierra que Dios le dio a Israel. Les cuesta entender a muchos aquí. Eso. Es así en esos tres niveles, hermano. No se confunda. No globalicen. No, todo Israel será salvo. Oye, qué maravilla que Dios le dijera, bueno, yo voy a salvar hasta el gato de los israelitas. ¿Verdad que suena así? No, eso es una equivocación de nosotros. Cuando los israelitas no son puros actualmente, sino hebreos de hebreo. Dios bendiga su palabra.